Hay algo debajo de las tumbas del Panteón de San Ireneo que no está muerto. Lo sé porque lo escuché respirar. Y antes de que piensen que estoy loco, antes de que digan que son inventos de un viejo borracho o que se me fue la onda de tanto estar solo entre difuntos, déjenme contarles todo desde el principio. Porque si algo me enseñó ese lugar es que las cosas que se entierran no siempre se quedan quietas. Y lo que voy a decir aquí no se lo he contado a nadie, ni a mi mujer, ni al padre Eugenio, ni a los compañeros del municipio. A nadie. Porque cada vez que abro la boca para hablar de esto, siento que algo me escucha. Algo que no debería saber que yo sé lo que sé. Si están viendo esto en un canal nuevo que apenas está empezando, quédense. Aquí se van a subir historias todos los días, historias reales, historias macabras, cosas que la gente no se atreve a contar en voz alta. Suscríbanse, activen la campana, porque lo que van a escuchar hoy es apenas el principio. Y créanme, esto que les voy a contar no me lo inventé. Ojalá me lo hubiera inventado. Me llamo Rosendo Valderas y tengo 57 años. Llevo 34 trabajando como sepulturero. Empecé chamaco, a los 23, cuando mi papá me consiguió la chamba en el Panteón Municipal de Tlalpujahua, allá en Michoacán. Era un trabajo que nadie quería, y la verdad a mí tampoco me emocionaba, pero en esos tiempos uno no andaba escogiendo. Si había jale, uno le entraba y ya. Mi papá decía que los muertos eran los vecinos más tranquilos que uno podía tener, que nunca se quejaban del ruido ni pedían nada prestado. Yo me reía. Me reía porque todavía no sabía nada. En aquel panteón municipal duré 15 años. Era un lugar común, bien cuidado, con sus calles de tierra entre las tumbas, sus flores de cempasúchil en noviembre, sus familias que venían los domingos a limpiar las lápidas. Normal. Ahí aprendí el oficio, a cavar derecho, a calcular la profundidad, a respetar los tiempos de la tierra. Aprendí también a estar solo sin que me diera miedo, o eso creía yo. Porque la soledad de un panteón municipal en un pueblo con vida alrededor es muy diferente a la soledad que encontré después. Muy diferente. Todo cambió cuando me ofrecieron el puesto en el Panteón de San Ireneo. Fue en 2008, por ahí de septiembre. Un conocido del ayuntamiento de un municipio que no voy a nombrar, allá por la sierra, me dijo que necesitaban un encargado para un panteón viejo que estaba prácticamente abandonado. El gobierno del estado había decidido que alguien tenía que hacerse cargo del mantenimiento porque, según ellos, era patrimonio histórico. Me ofrecieron el doble de lo que ganaba, una casita a las afueras del terreno del panteón y un contrato fijo. Con una hija en la prepa y otra en la secundaria, no lo pensé dos veces. Mi esposa, Consuelo, no estaba muy convencida. Decía que irse a vivir junto a un panteón viejo en medio de la nada no era plan para una familia. Pero las cuentas no mienten, y al final aceptamos los dos. La primera vez que vi el Panteón de San Ireneo fue una tarde de octubre, con un cielo gris que parecía de cemento y un viento helado que bajaba de la sierra como si trajera prisa por llegar a algún lado. El panteón estaba a unos 3 kilómetros del pueblo más cercano, conectado por un camino de terracería que se ponía imposible en época de lluvias. Era un terreno enorme, mucho más grande de lo que esperaba, rodeado por una barda de piedra negra que en algunas partes ya se había caído. La entrada principal era un arco de cantera con una cruz de fierro en la punta, toda oxidada, y una reja que hacía un ruido espantoso cada vez que la abrías, como si le doliera moverse. Adentro, el paisaje era desolador. No había las calles ordenadas que yo conocía de otros panteones. Aquí las tumbas estaban amontonadas sin lógica aparente, unas encima de otras casi, en niveles irregulares porque el terreno no era plano. Había criptas de piedra del siglo XIX con ángeles decapitados por el tiempo, cruces de fierro forjado tan viejas que parecían crecer del suelo como plantas negras, y lápidas de mármol con inscripciones que ya no se podían leer. También había una sección que me llamó la atención desde el primer día, hasta atrás, pegada a la barda del fondo, donde las tumbas no tenían nombre. Ninguna. Eran montículos de tierra con cruces de madera podrida, sin flores, sin fechas, sin nada. Como si alguien hubiera querido enterrar algo pero no quería que nadie supiera que. Don Abundio, el viejo que había cuidado el panteón antes que yo, me recibió esa primera tarde. Era un hombre flaco, moreno quemado por el sol, con unos ojos que parecían siempre estar viendo algo que los demás no veíamos. Me enseñó el terreno en menos de una hora, como si tuviera prisa por irse. Me mostró dónde estaba la bodega con las herramientas, dónde se guardaba la cal, dónde estaban las llaves del agua. Todo muy rápido, muy seco, sin detenerse mucho en ningún punto. Pero cuando pasamos por la sección de atrás, la de las tumbas sin nombre, se detuvo. Me miró con esos ojos extraños y me dijo, así,
con la voz como si le raspara la garganta: «Mire, Rosendo, usted va a hacer su trabajo y lo va a hacer bien, ya me lo dijeron. Nada más le voy a pedir un favor. Allá atrás no se meta. No cabe, no mueva nada, no limpie nada. Déjelo como está». Yo le pregunté por qué, y él nada más se quedó callado unos segundos y luego dijo: «Porque hay cosas que están mejor donde están». No me dijo más. Se fue esa misma tarde, y nunca lo volví a ver. Me enteré después, por gente del pueblo, que don Abundio se fue a vivir con una hermana que tenía en Guadalajara. Pero lo curioso es que nadie del pueblo hablaba mucho de él. Cuando preguntaba, la gente cambiaba de tema o nada más decía: «Ah, el viejo Abundio», y se quedaba callada. Como si su nombre les dejara un sabor raro en la boca. Los primeros meses fueron tranquilos, o eso me dije en ese entonces. Me instalé en la casita, que era chica pero suficiente, con 2 cuartos, una cocinita y un baño con agua caliente cuando la bomba quería funcionar. Las paredes estaban pintadas de un azul deslavado que alguna vez debió ser bonito pero que ahora parecía el color de una piel enferma. Consuelo y las niñas se quedaron en Tlalpujahua mientras yo me acomodaba, y la verdad es que esas primeras semanas solo no estuvieron tan mal. Me levantaba temprano, me hacía un café en la estufa de gas, me comía unas tortillas con frijoles y salía a trabajar. El trabajo era sencillo: mantener los caminos despejados, cortar la hierba que crecía por todos lados como si el panteón quisiera tragarse a sí mismo, reparar las bardas que se caían con cada lluvia, limpiar las criptas que se llenaban de hojas y tierra, y de vez en cuando recibir algún entierro, aunque eran muy pocos porque el panteón ya casi no estaba en uso. En los 3 primeros meses solo hubo 2 entierros, los 2 de viejitos del pueblo que tenían familiares ahí desde hacía generaciones. La mayoría de la gente enterraba a sus muertos en otro panteón más nuevo, más cerca del pueblo, con mejores accesos y con luz eléctrica. A San Ireneo nada más traían a los que la tradición obligaba, y cada vez eran menos. Así que la mayor parte del tiempo estaba yo solo, con mi radio de pilas que nada más agarraba 2 estaciones, una de rancheras y una de noticias, mis herramientas y el silencio. Me acostumbré a hablar solo, a decirme cosas en voz alta nada más para escuchar una voz humana. A veces hasta les hablaba a los difuntos mientras limpiaba sus tumbas, les decía buenos días como si pudieran contestarme. Nunca contestaron, claro, pero a veces, y esto lo atribuyo a la soledad, sentía que escuchaban. Y aquí es donde debo decir algo sobre el silencio de ese lugar. No era un silencio normal. Yo estaba acostumbrado a la quietud de los panteones, a esa calma que a mucha gente le incomoda pero que para mí siempre había sido como una cobija. Pero el silencio de San Ireneo era diferente. Era un silencio pesado, como si el aire mismo fuera más denso ahí adentro. Los sonidos del campo, los pájaros, el viento entre los árboles, todo eso se escuchaba afuera de la barda, pero adentro parecía que algo los absorbía. No es que no hubiera ruido, es que el ruido se sentía amortiguado, como si uno tuviera algodón en los oídos. Y a veces, sobre todo al atardecer, cuando el sol se metía detrás de la sierra y las sombras de las cruces se estiraban por el suelo como dedos largos, sentía algo que no puedo describir bien. Era como si el panteón entero estuviera conteniendo la respiración. Como si esperara algo. Lo primero raro que noté fue a principios de diciembre de ese mismo año. Yo había estado limpiando la sección central, la de las criptas viejas, y al terminar me senté en una banca de piedra a comerme un taco que traía envuelto en papel aluminio. Estaba masticando tranquilo cuando escuché un sonido que venía de abajo. No de las tumbas cercanas, no. De más abajo. Era como un golpe sordo, hueco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado en un cuarto vacío debajo de la tierra. Me quedé quieto con el taco a medio camino de la boca, escuchando. Y entonces vino otro golpe. Y otro. 3 golpes espaciados, lentos, rítmicos. Tum, tum, tum. Me levanté y me acerqué al punto donde creí que venía el sonido, que era cerca de una cripta grande, de las más antiguas, con una puerta de fierro sellada con cadena y candado. Pegué la oreja al suelo, así como suena, me hinqué y pegué la oreja a la tierra húmeda. Y por un momento que se me quedó grabado en la cabeza como con fierro caliente, escuché algo que parecía una respiración. Lenta, profunda, como la de alguien dormido. Pero no era posible. Debajo de esa cripta no había más que huesos de gente muerta hacía más de 100 años. Me levanté, me sacudí las rodillas y me dije que eran cosas de la tierra, que a veces la tierra hace ruidos raros, bolsas de aire, asentamientos, agua subterránea. Me lo dije una vez, me lo repetí otra vez, y me fui a la casita. Pero esa noche no dormí bien.
Soñé que estaba cavando una fosa y que entre más cavaba, más profunda se hacía, y al fondo, muy al fondo, había una puerta. Pasaron las semanas y los ruidos no se repitieron, o al menos yo no los volví a escuchar. Me convencí de que había sido mi imaginación, el aislamiento, la sugestión de estar solo en un lugar así. Consuelo vino a visitarme en Navidad con las niñas y todo se sintió normal por unos días. La casita se llenó de ruido, de risas, de olor a comida. Pero mi hija mayor, Fernanda, la que estaba en la prepa, me dijo algo que me dejó pensando. Estábamos cenando la noche del 24 y ella, que siempre había sido muy observadora, muy seria para su edad, me dijo, «Oye, papá, ¿por qué hay unas tumbas allá atrás que están como más altas que las demás?» Yo le pregunté a qué se refería, y ella me dijo que en la tarde había ido a caminar por el panteón, que le gustaba ver las lápidas antiguas, y que había notado que algunas tumbas en la sección de atrás, las de las cruces sin nombre, tenían la tierra levantada, como si algo empujara desde abajo. Yo le dije que era normal, que la tierra se movía con la humedad, con las raíces de los árboles, con los cambios de temperatura. Ella se me quedó viendo con esos ojos que heredó de su madre, ojos que no se tragan cualquier cosa, y nada más dijo, «Ah, bueno». Pero yo sabía que no me había creído. Y la verdad es que yo tampoco me creí. Al día siguiente fui a la sección de atrás. No había ido desde que llegué, respetando lo que don Abundio me había dicho, pero lo que me dijo Fernanda me picó la curiosidad. Y en efecto, había algo raro. Varias de las tumbas sin nombre tenían la tierra abultada, como inflada, como si debajo hubiera una presión que las empujara hacia arriba. No eran todas, eran como 8 o 10, dispersas sin patrón aparente. Me acerqué a una y la toqué con la punta de la bota. La tierra estaba suelta, como si alguien la hubiera removido recientemente. Pero eso no tenía sentido. Nadie venía a esa sección. Nadie. La hierba alrededor estaba crecida y no había huellas ni marcas de herramientas. Me agaché y con la mano aparté un poco de tierra, nada más la capa de arriba, y sentí que la tierra estaba caliente. No tibia como cuando le da el sol. Caliente, como si abajo hubiera algo que generara calor. Quité la mano rápido y me limpié en el pantalón. Me quedé ahí parado un rato, viendo esas tumbas sin nombre, y por primera vez desde que llegué al Panteón de San Ireneo sentí miedo de verdad. No el miedo que te da una película o una historia de espantos. Un miedo más hondo, más viejo, como el que sientes cuando sabes que algo está muy mal pero no puedes decir exactamente qué. Después de Navidad, Consuelo y las niñas se fueron de regreso a Tlalpujahua y yo me quedé solo otra vez. Enero fue un mes frío, gris, con neblinas que bajaban de la sierra y envolvían el panteón como si fuera una mortaja. Había mañanas en que no podía ver más allá de 10 metros, y las siluetas de las cruces y los ángeles de piedra aparecían entre la bruma como figuras que se asomaban a verme. Fue en ese enero cuando empecé a notar lo segundo raro. Los símbolos. Había unas lápidas en la sección más vieja del panteón, la sección central, que tenían grabados que yo nunca había visto en ningún otro lado. No eran cruces ni ángeles ni ninguna de las imágenes que uno esperaría encontrar en un panteón católico. Eran formas geométricas extrañas, círculos dentro de triángulos dentro de otros círculos, líneas que se cruzaban en ángulos que no parecían naturales, y en algunas, una figura que se repetía mucho y que me costó trabajo identificar, una espiral que terminaba en lo que parecía un ojo. No un ojo humano, un ojo abierto de manera imposible, con demasiados párpados, si eso tiene algún sentido. Le tomé fotos con mi celular y se las enseñé a un maestro de historia del pueblo cuando bajé a comprar despensa. El hombre las vio, se quedó callado un buen rato, y me dijo que parecían símbolos prehispánicos mezclados con algo que él no reconocía. Me dijo que en esa zona de la sierra, antes de la conquista, había habido asentamientos purépechas, y que algunos de esos asentamientos tenían prácticas que los propios aztecas consideraban perturbadoras. No me quiso decir más. Nomás me miró como don Abundio me había mirado y me dijo, tenga cuidado, amigo. Febrero trajo las lluvias tempranas, y con las lluvias vinieron los problemas. El terreno del panteón, que ya de por sí era irregular, se volvió un lodazal. Varias bardas se cayeron, y tuve que trabajar días enteros bajo el agua reparando lo que se podía. Pero lo peor fue lo que pasó con las tumbas de atrás. Una mañana, después de una noche de tormenta fuerte, fui a revisar los daños y encontré que 3 de las tumbas sin nombre se habían abierto. No por la lluvia, no por erosión. Se habían abierto. La tierra estaba removida hacia los lados, como si algo hubiera salido de adentro empujando. Los hoyos eran profundos, de al menos 1,5 metros, y en el fondo no había nada. No había ataúdes,
no había huesos, no había restos de tela ni de madera. Nada. Estaban vacíos. Me quedé viendo esos hoyos con el agua de la lluvia escurriéndome por la cara y sentí que las piernas me temblaban. Las tumbas no tenían nombre, no tenían fecha, y ahora resulta que tampoco tenían muertos. O ya no los tenían. No supe qué pensar. Reporté al municipio que el agua había dañado algunas tumbas y que necesitaba material para repararlas. No les dije que estaban vacías. No sé por qué, pero algo me dijo que no debía decirlo. Tapé los hoyos yo solo, con tierra nueva y calorías tardé 2 días. Y mientras trabajaba, mientras paleaba tierra dentro de esas fosas vacías, sentía algo en la nuca. Esa sensación que todos conocemos, la de que alguien te está viendo por detrás. Me volteaba y no había nadie, claro, nada más las filas de cruces y lápidas bajo la lluvia. Pero la sensación no se iba. Era constante, insistente, como una mano invisible que me tocara la nuca con un dedo frío. Y una de esas veces que me volteé, juro por mis hijas que vi algo moverse entre las tumbas de la sección central. No una persona, no un animal. Era una sombra, pero no la sombra de algo. Era una sombra sola, sin nada que la proyectara, moviéndose entre las criptas como si buscara algo. Duró un segundo, tal vez menos, y luego desapareció detrás de una de las criptas grandes. Solté la pala y me fui a la casita casi corriendo. Me encerré, me serví un café con las manos temblando y me senté en la cocina a escuchar mi radio hasta que oscureció y luego seguí escuchándola hasta que amaneció. A partir de ese día las cosas se fueron poniendo peores, pero de una manera extraña, porque no pasaba una cosa grande y espantosa de golpe. Era como si el panteón me fuera soltando el miedo en dosis, poquito a poquito, como un veneno lento que se me metía en las venas sin que yo pudiera hacer nada para sacarlo. Una noche me despertaba un sonido de rasguños en la pared de la casita, suaves, rítmicos, como uñas sobre madera, y cuando salía con la linterna no encontraba nada, ni marcas, ni huellas, ni animales. Nada que explicara ese sonido que era tan claro, tan preciso, que no podía ser producto de mi imaginación. Otra tarde encontraba que una lápida que yo había visto el día anterior en una posición estaba ahora ligeramente girada, como si alguien la hubiera empujado unos centímetros. Y no es que yo lo recordara vagamente, no. Yo me fijaba, me estaba volviendo obsesivo con los detalles, anotaba cosas en una libreta para no dudar de mi propia memoria. Anotaba la posición de las lápidas, de las cruces, de los objetos que la gente dejaba en las tumbas. Y así fue como confirmé que las cosas se movían. Una mañana noté que las flores de plástico que alguna familia había dejado en una tumba estaban ahora en otra tumba diferente, a 20 metros de distancia. Otra vez encontré que una cruz de fierro que llevaba años torcida hacia la derecha amanecía torcida hacia la izquierda. Y hubo una mañana, una que me costó mucho trabajo aceptar, en que encontré la puerta de la bodega de herramientas abierta cuando yo estaba seguro, completamente seguro, de haberla cerrado con llave la noche anterior. La llave seguía en mi bolsillo. La cerradura no estaba forzada. Pero adentro de la bodega, las palas y las barretas estaban acomodadas de manera diferente a como yo las había dejado. No tiradas ni revueltas, no. Acomodadas. Como si alguien hubiera entrado, las hubiera usado, y las hubiera puesto de regreso en un orden diferente. Cosas así, cosas que por separado podían tener explicación, que podías atribuir al viento, a los animales, a tu propia memoria fallando. Pero juntas, sumadas, acumuladas semana tras semana, formaban un patrón que me estaba volviendo loco. Algo en ese panteón se movía. Algo cambiaba las cosas de lugar. Algo estaba activo y quería que yo lo supiera. Fue en marzo cuando encontré el pasadizo. Estaba reparando la base de una cripta vieja, una de las que tenían los símbolos raros, cuando mi pala golpeó algo que no era tierra ni piedra. Sonó hueco, metálico. Escarbé con cuidado y descubrí una placa de fierro incrustada en el piso de la cripta, tapada por años de tierra y hojas secas. Era cuadrada, como de 60 centímetros por lado, con una argolla oxidada en el centro. Una trampilla. Me quedé viendo esa placa con el corazón latiéndome en la garganta. Todo lo que don Abundio me había dicho, todo lo que el maestro del pueblo me había insinuado, todo lo que yo mismo había sentido en esos meses, se concentró en ese momento en un solo pensamiento: no la abras. No la abras, Rosendo. Deja todo como está y vete. Pero no me fui. ¿Y si la abrí? No ese día, no. Me tomó una semana juntar el valor. Una semana de ir a ver la placa todas las mañanas, de limpiarla, de pasar los dedos por la argolla oxidada, de imaginar que habría abajo. Una semana de discutir conmigo mismo,
una mitad de mi cabeza diciéndome que era peligroso, que nada bueno podía salir de ahí, y la otra mitad, la parte curiosa, la parte terca que nunca me ha dejado en paz, diciéndome que necesitaba saber. Que si no sabía, me iba a pasar el resto de mi vida preguntándome qué había debajo del Panteón de San Ireneo. El día que la abrí era un jueves de marzo, como a las 10 de la mañana, con un sol pálido que apenas calentaba. Até una cuerda a la argolla y jalé. La placa se resistió al principio, pegada por la oxidación y la tierra compactada, pero después de 3 o 4 jalones se dio con un crujido que resonó por todo el panteón como un hueso rompiéndose. De adentro salió un olor que no se me va a olvidar nunca. No era olor a muerto, eso lo conozco bien, el olor de la descomposición tiene una dulzura enfermiza que se te queda en la nariz. Esto era diferente. Era un olor mineral, antiguo, como de piedra mojada y metal viejo, pero mezclado con algo orgánico que no pude identificar. Algo que olía como la tierra, pero no como la tierra de afuera. Como una tierra de más abajo, de un lugar donde el sol nunca ha llegado. Alumbré con mi linterna y vi escalones. Escalones de piedra que bajaban en espiral hacia la oscuridad. Estaban perfectamente tallados, lisos, sin musgo ni humedad, como si alguien los hubiera mantenido limpios. Eso me perturbó más que cualquier otra cosa, la idea de que alguien, o algo, bajara y subiera por esos escalones con regularidad. Bajé. Todavía hoy, cuando me acuerdo, no puedo creer que bajé. Pero lo hice. Con mi linterna en una mano y una barreta en la otra, bajé esos escalones contando cada uno. Fueron 43. 43 escalones hacia abajo, cada uno de unos 25 centímetros de alto, lo que significaba que bajé más de 10 metros bajo la superficie del panteón. 10 metros. Muy por debajo de donde se entierran los muertos. Al final de los escalones había un pasadizo angosto, tan angosto que tenía que caminar de lado, con las paredes de piedra rozándome el pecho y la espalda. La piedra estaba tibia. No caliente como la tierra de las tumbas de atrás, pero tibia, con una temperatura que no correspondía a la profundidad a la que estaba. Y mientras avanzaba por ese pasadizo, con la luz de la linterna rebotando en las paredes húmedas, empecé a escuchar algo. Al principio pensé que era eco de mis propios pasos, pero no. Era un sonido constante, bajo, rítmico. Como un latido. O como una respiración. El mismo sonido que había escuchado aquel primer día de diciembre cuando pegué la oreja al suelo. Pero ahora estaba más cerca. Mucho más cerca. El pasadizo se ensanchó después de unos 30 metros y desembocó en una cámara. No sé cómo describir lo que vi sin que suene a locura, pero voy a intentarlo porque necesito que alguien más lo sepa, necesito que quede registro de esto por si a mí me pasa algo. La cámara era circular, de unos 10 metros de diámetro, con un techo abovedado que se perdía en la oscuridad más arriba de donde alcanzaba mi linterna. Las paredes estaban cubiertas de los mismos símbolos que había visto en las lápidas de arriba, pero aquí estaban tallados con mucho más detalle, más profundos, y parecían moverse con la luz de la linterna, las espirales girando, los ojos parpadeando. Sé que era la luz, sé que era mi mente jugándome chueco, pero en ese momento lo sentí real. En el centro de la cámara había una estructura que solo puedo describir como un altar, aunque no se parecía a ningún altar que yo haya visto. Era una losa de piedra negra, perfectamente rectangular, de unos 2 metros de largo por 1 de ancho, elevada del suelo como medio metro sobre 4 pilares cortos. Y sobre esa losa, debajo de una capa de polvo tan fina que parecía ceniza, había un cuerpo. No un esqueleto. Un cuerpo. Me acerqué con la barreta levantada, listo para lo que fuera, aunque la verdad mis brazos temblaban tanto que si hubiera tenido que usarla probablemente la habría soltado. El cuerpo estaba acostado boca arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho, en la posición clásica de un difunto preparado para el entierro. Pero no estaba descompuesto. No estaba momificado. Estaba intacto. La piel era oscura, del color de la tierra mojada, y parecía suave, no reseca ni marchita. El cabello era largo, negro, extendido alrededor de la cabeza como un abanico. Vestía una túnica o vestimenta de tela gruesa, oscura, que no pude identificar pero que no parecía colonial ni moderna. Parecía mucho más antigua. Y la cara estaba serena, con los ojos cerrados, los labios ligeramente separados, como si estuviera a punto de decir algo o de tomar aire. Acerqué la linterna y vi que el pecho se movía. Apenas, casi imperceptiblemente, pero se movía. Subía y bajaba con una lentitud que no era humana, un ciclo de respiración que duraba tal vez 1 minuto completo entre inhalación y exhalación.
El sonido rítmico que había escuchado desde el pasadizo era eso. Era la respiración de esa cosa. De esa persona. De lo que fuera que estaba acostado en esa losa de piedra en una cámara a 10 metros bajo un panteón de más de 100 años. No grité. No corrí. Me quedé paralizado, con la linterna apuntando al pecho que subía y bajaba, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi cerebro buscaba explicaciones racionales a una velocidad desesperada. Es una ilusión óptica, es la luz, es el polvo moviéndose con corrientes de aire, es mi propia respiración reflejada. Pero en el fondo sabía que no era nada de eso. Lo que estaba en esa losa estaba vivo. De alguna manera imposible, ajena a todo lo que yo entendía del mundo, estaba vivo. O algo parecido a vivo. Algo que no era muerte pero tampoco era vida como la que conocemos. Y entonces, mientras yo estaba ahí parado como idiota con la boca abierta, pasó algo que me heló la sangre de una manera que no había sentido nunca ni he vuelto a sentir. Los párpados del cuerpo se movieron. No se abrieron, no. Se movieron. Temblaron. Como cuando alguien está soñando y los ojos se mueven debajo de los párpados. Pero este movimiento fue lento, deliberado, como si lo que estuviera detrás de esos párpados estuviera tratando de enfocar algo a través de ellos. Como si supiera que yo estaba ahí. Salí corriendo. No recuerdo haber subido los 43 escalones, no recuerdo haber atravesado el pasadizo ni haber salido de la cripta. Lo siguiente que recuerdo es estar afuera, bajo el sol, con las manos en las rodillas, vomitando los frijoles del desayuno entre las tumbas. Cerré la trampilla, la tapé con tierra, le puse piedras encima y arrastré una losa rota de una tumba cercana para cubrirla. Luego me fui a la casita, me serví medio vaso de tequila que guardaba para las noches frías, me lo tomé de un trago, me serví otro y me lo tomé también. Me senté en la cama con la espalda contra la pared y no me moví hasta que oscureció. Cuando oscureció me di cuenta de que no quería estar ahí en la noche, no quería estar a menos de 100 metros de esa cámara, de esa losa, de ese cuerpo que respiraba. Pero tampoco podía irme. El pueblo estaba a 3 kilómetros por un camino de terracería sin luz, y yo no tenía carro. Así que me quedé. Me quedé despierto toda la noche, sentado en la cama, con la linterna encendida y la barreta al lado, escuchando cada ruido, cada crujido de la casita, cada susurro del viento afuera, esperando escuchar algo más. Algo que viniera de abajo. Los días que siguieron fueron los peores de mi vida. No podía dejar de pensar en lo que había visto. No podía comer, no podía dormir más que unos minutos a la vez antes de despertar empapado de sudor con el corazón latiéndome como si quisiera salirse del pecho. Perdí peso, se me hundieron los cachetes, y cuando me veía en el espejo del baño veía a un hombre que parecía 10 años más viejo de lo que era, con unas ojeras moradas y unos ojos que ya no parecían los míos, como si algo detrás de ellos hubiera cambiado para siempre. Empecé a hacer cosas raras. Me daba por revisar la trampilla 3 o 4 veces al día, para asegurarme de que seguía tapada, de que la losa y las piedras no se habían movido. Me despertaba a medianoche y me quedaba sentado en la cama escuchando, nada más escuchando, tratando de distinguir entre los ruidos normales de la noche y algo más, algo que viniera de más abajo. Dejé de bañarme, dejé de cocinar, comía puras galletas y latas de atún que tenía guardadas. Cuando Consuelo me hablaba por teléfono le decía que estaba bien, que nada más estaba cansado por la chamba, y ella me creía o fingía creerme, que a veces es lo mismo. Pensé en renunciar. Pensé en llamarla, decirle que empacara todo, que nos íbamos a cualquier otro lado, a donde fuera, a la costa, al norte, no importaba. Pero algo me detenía, y no era el dinero ni el contrato ni la comodidad de tener un techo seguro. Era algo más difícil de explicar, algo que me daba vergüenza reconocer entonces y que me da vergüenza reconocer ahora. Era como si el panteón me hubiera agarrado, como si al abrir esa trampilla y bajar a esa cámara y ver ese cuerpo que respiraba, hubiera establecido una conexión con algo que no me iba a dejar ir así de fácil. Una especie de pacto que yo no había firmado pero que existía de todas formas. Suena a locura, lo sé. Pero les juro que lo sentía físico, como un hilo invisible que me jalaba hacia atrás cada vez que pensaba en irme, como una mano suave pero firme que me agarraba del tobillo y me decía quédate, Rosendo, quédate que aquí es donde tienes que estar. Y luego empezaron las noches malas. No los sueños, que también los tenía y eran horribles, siempre la misma imagen del cuerpo en la losa con los párpados temblando, a veces abriéndose para revelar unos ojos completamente negros que me miraban sin pupilas, sin iris, sin nada que pudiera llamarse humano. No, las noches malas eran cuando algo pasaba afuera de la casita. La primera fue a finales de marzo. Me despertó un sonido que venía del panteón,
Un sonido que no debería existir en un lugar donde solo hay muertos y un sepulturero medio enloquecido. Era un canto. Bajo, gutural, con palabras que no eran español ni náhuatl ni purépecha ni ningún idioma que yo pudiera reconocer. Era un canto que parecía venir de la tierra misma, como si el suelo del panteón vibrara y las vibraciones formaran sonidos que casi, eran palabras. Duró unos 5 minutos y luego se detuvo. Me asomé por la ventana con el corazón desbocado y no vi nada fuera de lo normal. Pero al día siguiente, cuando fui a revisar el panteón por la mañana, encontré que otras 4 tumbas de la sección de atrás se habían abierto. Igual que las primeras, la tierra removida hacia los lados, los hoyos profundos, vacíos. Y alrededor de las tumbas abiertas, en la tierra húmeda, había marcas. No huellas de pies ni de manos. Eran surcos largos, como si algo se hubiera arrastrado desde las tumbas hacia la sección central del panteón. Los surcos iban en línea recta hasta la cripta donde estaba la trampilla. Y ahí se detenían. Debí haberme ido en ese momento. Cualquier persona en sus 5 sentidos habría agarrado sus cosas y habría salido corriendo sin voltear atrás. Pero yo no estaba en mis 5 sentidos, eso ya me había quedado claro. Estaba enganchado, atrapado, como una mosca en una telaraña que no puede ver. Así que en lugar de irme, hice algo todavía más estúpido, volví a bajar. No me pregunten por qué. He pensado mucho en eso y la única explicación que tengo es que necesitaba confirmar que no estaba loco. Necesitaba ver ese cuerpo otra vez, esa cámara, esos símbolos, para saber que era real, que no me lo había inventado. O tal vez lo que necesitaba era que algo me obligara a irme de una vez por todas. Algo tan espantoso, tan innegable, que rompiera el hechizo que ese lugar tenía sobre mí. Bajé de nuevo un viernes por la mañana, temprano, con sol alto. Quité la losa, las piedras, la tierra, y abrí la trampilla. El mismo olor me golpeó la cara, mineral y orgánico, pero esta vez había algo más, un aroma dulce, empalagoso, como de flores podridas. Bajé los 43 escalones, recorrí el pasadizo y llegué a la cámara. Todo estaba igual. Los símbolos en las paredes, el altar de piedra negra, el cuerpo acostado. Pero había un cambio. Los brazos del cuerpo ya no estaban cruzados sobre el pecho. Estaban a los lados, con las palmas hacia arriba. Las manos eran delgadas, con dedos largos y uñas negras que parecían garras suaves. Y la boca, que antes estaba ligeramente abierta, ahora estaba cerrada, con los labios apretados en algo que podría haber sido una sonrisa. O la preparación para una sonrisa. Y el pecho seguía moviéndose. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Pero más rápido que la primera vez. El ciclo de respiración ya no duraba 1 minuto. Duraba tal vez 30 segundos. Como si algo se estuviera acelerando. Como si estuviera despertando. Esa vez no me paralicé. Esa vez el miedo fue inmediato y me hizo actuar. Me acerqué a la losa y alumbré cada detalle del cuerpo con la linterna, obligándome a verlo, a estudiarlo, a grabarlo en mi memoria. Noté algo que no había visto la primera vez. Alrededor de la losa, en el suelo de piedra, había un canal poco profundo, como una zanja de unos 5 centímetros de ancho, que formaba un círculo completo alrededor del altar. Y ese canal tenía algo dentro. Al principio pensé que era agua oscura, pero cuando acerqué la luz vi que era espeso, casi gelatinoso, de un rojo tan oscuro que parecía negro. No necesito decirles lo que creo que era. El canal tenía pequeños conductos que salían de él como rayos de un sol y se perdían en las paredes de la cámara, como un sistema de irrigación. Como venas. La cámara entera era como un organismo, con la losa como corazón y esos canales como un sistema circulatorio que conectaba todo. Y si seguía la lógica, si esos canales se extendían por las paredes y subían por la piedra, eso significaba que estaban conectados con todo lo que estaba arriba. Con las tumbas. Con el panteón entero. El panteón de San Ireneo no estaba construido sobre esa cámara por casualidad. Estaba construido ahí a propósito. Era parte de la misma estructura. Las tumbas de arriba alimentaban lo que estaba abajo. Los muertos que se habían enterrado ahí durante más de 100 años no descansaban en paz. Alimentaban algo. Algo que estaba en esa losa y que con cada entierro, con cada cuerpo que se descomponía en la tierra de arriba, se hacía un poco más fuerte, respiraba un poco más rápido, se acercaba un poco más a despertar. Entendí entonces por qué las tumbas de atrás estaban vacías. No es que nunca hubieran tenido cuerpos. Los habían tenido. Pero algo los había consumido. Algo había absorbido todo lo que tenían que dar, huesos, carne, todo, y los había incorporado a sí mismo.
Por eso la tierra estaba caliente. Por eso se levantaba. Porque debajo de ella corrían esos canales, esas venas de lo que fuera que alimentaba a la cosa de la losa. Y las tumbas que se abrían no se abrían por erosión ni por lluvia. Se abrían porque ya estaban vacías, porque lo único que las mantenía llenas era la presencia de un cuerpo, y cuando ese cuerpo era consumido, la tierra simplemente colapsaba, dejando un hoyo vacío donde antes había habido un muerto. Subí las escaleras a una velocidad que no sabía que mi cuerpo de 50 y tantos años podía alcanzar. Cerré la trampilla, la tapé otra vez, pero esta vez no me quedé. Agarré lo esencial de la casita, metí ropa en una bolsa, agarré mis documentos y mi celular, y me fui caminando por el camino de terracería hacia el pueblo. Caminé esos 3 kilómetros en menos de 30 minutos, casi trotando, sin voltear atrás ni una sola vez. Llegué al pueblo sudando, temblando, con la cara blanca según me dijo después la señora de la tiendita donde me senté a tomar agua. Llamé a Consuelo desde el teléfono de la tienda porque mi celular no tenía señal ahí. Le dije que me había enfermado, que necesitaba unos días. No le dije la verdad. No podía. Ella me habría creído loco, y la verdad es que yo mismo no estaba seguro de no estarlo. Me quedé en el pueblo 2 días, en un cuartito que me rentó una señora que tenía una casa de huéspedes cerca de la plaza. Doña Carmen se llamaba, una mujer de unos 70 años con cara de buena gente que no me hizo muchas preguntas cuando llegué a su puerta todo desaliñado pidiendo un cuarto. 2 días sin dormir bien, sin comer más que unas gorditas que doña Carmen me subía al cuarto y que yo apenas tocaba, dándole vueltas a todo en la cabeza como un disco rayado. Pensaba en ir a la policía, pero que les iba a decir, que había un cuerpo vivo debajo de un panteón viejo, que la tierra estaba caliente, que las tumbas se vaciaban solas. Me iban a encerrar a mí, o peor, se iban a reír de mí y luego iban a ir a chismear al pueblo que el sepulturero nuevo estaba zafado de la cabeza. Pensé en ir con el cura del pueblo, pero el padre Eugenio era un hombre práctico, de misa rápida y sermón corto, de esos que te dicen tenga fe y vaya con Dios y ya, que probablemente me habría mandado con un doctor o me habría dado una estampita de la Virgen y un rosario. Pensé en buscar a don Abundio en Guadalajara, en rastrearlo, en obligarlo a decirme que era lo que él sabía, porque me había advertido que no me metiera con las tumbas de atrás, que tanto había visto antes de irse. Pero no tenía su dirección ni su teléfono, y la poca gente del pueblo que lo recordaba no quería hablar de él. Intenté preguntar en la tiendita, en la tortillería, hasta en la cantina, y siempre era lo mismo, caras que se cerraban como puertas, ojos que miraban para otro lado, bocas que decían no sé o quién sabe con un tono que claramente significaba no me pregunte eso. Estaba solo con esto. Completamente solo. Y lo peor es que sentía que tenía que volver. No por el trabajo, no por el dinero. Sentía que tenía que volver porque algo me jalaba. Ese hilo invisible del que les hablé, esa conexión que se había establecido cuando bajé por primera vez, estaba más fuerte que nunca. Por las noches, acostado en ese cuartito del pueblo, sentía una presión en el pecho, como si alguien me pusiera la mano encima y empujara suavemente, constantemente, en dirección al panteón. Y en los momentos en que casi me quedaba dormido, justo en ese borde entre la vigilia y el sueño, escuchaba la respiración. Lenta, profunda, rítmica. Como si la cosa de la losa pudiera alcanzarme a esa distancia. Volví al tercer día. No porque quisiera, sino porque no pude no volver. Regresé por el camino de terracería con la sensación de estar caminando hacia mi propia tumba y la certeza absurda de que no había otro lugar donde pudiera estar. El panteón me recibió igual que siempre, con su silencio pesado, sus cruces torcidas y su olor a tierra vieja. Pero algo había cambiado. Lo sentí antes de verlo. El aire era diferente, más denso, más cargado, como antes de una tormenta eléctrica. Y cuando entré por la reja de la entrada y caminé hacia la sección central, vi lo que había cambiado. Todas las tumbas de la sección de atrás estaban abiertas. Todas. Las 30 y tantas que había contado, todas con la tierra removida, todas vacías, los hoyos profundos como bocas abiertas en la tierra. Y los surcos de arrastre que la vez anterior iban hacia la cripta de la trampilla ahora cubrían todo el panteón, como una red de caminos que conectaba cada tumba abierta con el centro. El suelo de la sección central se sentía tibio bajo mis botas. Y la cripta donde estaba la trampilla, la losa que yo había puesto encima, las piedras, la tierra, todo eso estaba quitado. La trampilla estaba abierta. Alguien, o algo, la había abierto desde adentro. Quiero que entiendan algo. Quiero que entiendan que lo que voy a decir ahora no lo digo para asustar a nadie, no lo digo para hacerme el interesante, no lo digo porque esté loco,
aunque ya no estoy tan seguro de eso. Lo digo porque es lo que pasó y porque necesito que alguien más lo sepa. Que quede en algún lado. Que no se quede nada más adentro de mi cabeza. Me asomé a la trampilla abierta y alumbré hacia abajo con la linterna. Los escalones estaban ahí, igual que siempre, bajando en espiral. Pero ahora había algo en las paredes del pasadizo que no había estado antes. Marcas. Marcas de manos. Decenas, tal vez cientos de marcas de manos impresas en la piedra, como si un montón de gente hubiera subido por ahí apoyándose en las paredes. Las marcas eran de diferentes tamaños, algunas de adulto, algunas más chicas, algunas tan grandes que no podían ser de una mano humana normal. Y estaban hechas con la misma sustancia oscura y espesa que había visto en el canal alrededor de la losa. No bajé. Esta vez no bajé. Algo me lo impidió, no el miedo, que a esas alturas ya se había convertido en un entumecimiento constante, sino algo más práctico. La linterna parpadeó y se apagó. Se acabaron las pilas. Y no me iba a meter ahí abajo a oscuras. Cerré la trampilla, pero sabía que ya no importaba. Lo que estaba abajo ya no estaba solo abajo. Las marcas de manos subían por los escalones. Iban hacia arriba. Habían salido. Esa noche no me fui al pueblo. No pregunten por qué. Me quedé en la casita, sin luz porque la planta de gasolina se descompuso, nada más con unas velas que encontré en la bodega. Me senté en la cocina con la puerta cerrada y atrancada con la mesa. Y esperé. No sé qué esperaba. Tal vez esperaba que todo terminara, de una forma u otra. La noche empezó tranquila, con el silencio pesado de siempre, los grillos afuera, el viento. Pero como a las 2 de la mañana, los grillos se callaron. Así, de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Y en el silencio que quedó, un silencio total, absoluto, más profundo que cualquier silencio que yo haya experimentado, escuché pasos. Pasos afuera de la casita. No eran pasos normales, no eran el sonido de zapatos o botas sobre tierra. Eran pasos descalzos, suaves, como de pies que no estaban acostumbrados a caminar, pies que arrastraban un poco, como los de alguien que lleva mucho tiempo acostado. Eran muchos. No un par de pies. Muchos pares. Pasando por la casita, uno tras otro, en procesión, sin prisa, yendo de algún lado hacia algún otro lado. Me quedé sentado sin moverme, sin respirar, con las velas temblando y las sombras bailando en las paredes. Los pasos duraron tal vez 15 minutos. 15 minutos de pies descalzos arrastrándose sobre la tierra afuera de mi puerta. Y entre los pasos, entre el sonido de los pies, escuché otra vez el canto. Aquel canto gutural, con palabras que no eran palabras, un canto que me vibraba en los huesos y que me hacía sentir que la casita se iba a desarmar a mi alrededor. Y debajo de todo eso, debajo de los pasos y el canto, la respiración. Más fuerte que nunca, más rápida, como la de alguien que acaba de correr, que está agitado, que está vivo y despierto y hambriento. Cuando los pasos se alejaron y el silencio volvió, me levanté de la silla con las piernas entumidas y, no sé por qué, tal vez porque ya nada importaba, me asomé por la ventana. La luna estaba llena o casi llena, y bañaba el panteón de una luz plateada que le daba a todo un aspecto irreal, como de fotografía vieja. Y ahí, entre las tumbas, vi figuras. Muchas figuras. De pie, inmóviles, dispersas por todo el panteón como estatuas que alguien hubiera colocado durante la noche. Eran siluetas oscuras, sin rasgos distinguibles a esa distancia, pero estaban ahí. Docenas de ellas. Y todas estaban volteadas hacia la cripta de la trampilla. Todas mirando en la misma dirección, como feligreses en misa, como devotos ante un altar. Mientras las observaba, todas giraron al mismo tiempo. No giraron el cuerpo. Giraron la cabeza. Nada más la cabeza. Todas al mismo tiempo, en un movimiento perfectamente sincronizado, como si fueran una sola cosa con muchos cuerpos. Y me miraron. No podía ver sus ojos a esa distancia, no podía distinguir sus caras, pero sentí su mirada como se siente el calor del fuego, como algo físico, tangible, que me empujaba hacia atrás. Me aparté de la ventana de un salto y me pegué contra la pared opuesta. Las velas se apagaron. Todas al mismo tiempo. Y en la oscuridad total, escuché algo que venía de afuera, de todas partes, del panteón entero. Un sonido que hizo que se me cerrara la garganta y se me llenaran los ojos de lágrimas de puro terror. Fue un suspiro. Largo, profundo, satisfecho. Como el suspiro de alguien que acaba de despertar después de un sueño muy, muy largo. No recuerdo nada más de esa noche. Lo siguiente que sé es que estaba amaneciendo y yo estaba acostado en el piso de la cocina, hecho bolita,
con la barreta abrazada al pecho como un niño abraza un peluche. Me levanté, salí de la casita, y el panteón estaba normal. No había figuras. Las tumbas de atrás seguían abiertas, eso sí, pero no había marcas nuevas, no había surcos, no había nada fuera de lo que ya estaba. El sol de la mañana le daba al lugar un aspecto casi pacífico, y por un momento brevísimo, pensé que todo había sido una pesadilla. Pero entonces vi algo que me quitó cualquier duda. En la tierra frente a la puerta de mi casita, donde habían pasado los pies descalzos, había huellas. Cientos de huellas de pies desnudos, de todos los tamaños, algunas que parecían humanas y otras que no, otras que tenían dedos de más o de menos, otras que eran demasiado largas o demasiado anchas. Todas iban en la misma dirección, desde las tumbas abiertas de atrás, pasando por la casita, hasta la cripta de la trampilla. Y de regreso. Ida y vuelta. Como si hubieran ido a recibir algo y luego hubieran vuelto a su lugar. Me fui ese día. Agarré mis cosas, lo poco que tenía ahí, y me fui caminando al pueblo. No me despedí del panteón, no volteé a ver las cruces ni las criptas ni la casita donde había vivido esos meses. Caminé con la vista al frente, contando mis pasos para no pensar, pisando fuerte la terracería como si cada paso fuera un clavo que me asegurara al mundo real. Desde el pueblo le hablé al tipo del ayuntamiento que me había contratado y le dije que renunciaba. No le di razones. Nada más le dije que ya no podía seguir, que por motivos personales tenía que irme, y que mandara a alguien por las llaves que iba a dejar en la tiendita de la entrada del pueblo. El hombre no insistió mucho, y eso, lejos de aliviarme, me inquietó más. No preguntó por qué, no intentó convencerme de quedarme, no me ofreció más dinero ni mejores condiciones. Me dijo que estaba bien, que entendía, que no me preocupara, y que ya buscarían a alguien más. Pero antes de colgar me dijo algo que se me grabó con una claridad que todavía me quita el sueño: no es el primero que se va, Rosendo. No se sienta mal. No es el primero que se va. Eso me dijo, así nomás, como quien dice que no es el primero que se enferma de gripa o que no es el primero que se aburre de un trabajo. Con esa naturalidad espantosa de alguien que ya ha tenido esa conversación varias veces. Lo que significa que otros antes que yo habían llegado al panteón de San Ireneo, habían trabajado ahí un tiempo, habían visto las cosas que yo vi, o peores, y se habían ido. Igual que don Abundio. Igual que quién sabe cuántos más antes que él. Y después de cada uno, el municipio buscaba a otro. Y la cosa seguía ahí, respirando, esperando, alimentándose. Y nadie hacía nada. Nadie cerraba el panteón, nadie investigaba, nadie bajaba a esa cámara con una brigada de arqueólogos o de soldados o de quien fuera. Tal vez porque los que sabían tenían miedo. O tal vez, y esto es lo que más me aterra cuando lo pienso, tal vez porque alguien, en algún nivel del gobierno o de la iglesia o de donde fuera, sabía exactamente lo que había ahí abajo y había decidido que era mejor dejarlo en paz. Que era mejor seguir mandando sepultureros nuevos, como corderos al matadero, y esperar a que cada uno se quebrara y se fuera sin hacer ruido. Como me fui yo. Han pasado 18 años desde que me fui del panteón de San Ireneo. 18 años en los que he intentado vivir normalmente, en los que volví con mi familia, en los que abracé a mis hijas y le pedí perdón a Consuelo por haberla preocupado. Conseguí trabajo en otro panteón municipal, uno normal, bien cuidado, con sus flores y sus familias y su silencio tranquilo que no pesa ni oprime ni esconde nada debajo. Mis hijas crecieron, se casaron, me dieron nietos. Consuelo y yo envejecimos juntos como se debe, con pleitos chiquitos y reconciliaciones suaves y tardes de café en el patio viendo la lluvia. 18 años en los que casi me convencí de que lo que vi fue producto del aislamiento, del estrés, de la sugestión de estar solo demasiado tiempo en un lugar demasiado viejo. Me dije que la mente juega chueco cuando uno está solo, que el cerebro inventa cosas para llenar el vacío, que los ruidos eran agua subterránea y las sombras eran nubes y las tumbas vacías eran obra del tiempo y nada más. Casi me lo creí. Casi. Porque hay noches, sobre todo en marzo, cuando el aniversario de aquello se acerca, en que me despierto a las 2 de la mañana con el sonido de los grillos callándose de golpe. Y en el silencio que sigue, escucho pasos descalzos afuera de mi ventana. Suaves, lentos, arrastrándose. Aquí, en mi casa, a cientos de kilómetros de San Ireneo. Y la respiración. Siempre la respiración. Más rápida cada año, más fuerte, más cercana. Como si lo que está debajo del panteón de San Ireneo se estuviera acercando. No nada más a despertar. A mí. Como si cuando bajé a esa cámara y vi esos párpados temblar, algo me hubiera marcado, me hubiera olido,
me hubiera probado a través de la tierra tibia y los canales oscuros. Como si al verlo yo, eso me hubiera visto a mí también. Y ahora sabe dónde estoy. Y está viniendo. Despacio, porque tiene todo el tiempo del mundo, porque lleva siglos esperando y no tiene prisa. Pero viene. El mes pasado, Consuelo me encontró a las 3 de la mañana parado descalzo en el jardín, mirando hacia el sur, hacia la sierra. Dice que me habló y que yo no le contesté, que tenía los ojos abiertos pero no la veía, que estaba como dormido pero de pie. No me acuerdo de nada de eso. Pero cuando me desperté tenía los pies llenos de tierra y las plantas de los pies calientes. Como la tierra de las tumbas de atrás. A veces, cuando estoy solo en el panteón donde trabajo ahora, levantando una lápida o acomodando tierra fresca sobre un entierro nuevo, me descubro pegando la oreja al suelo. Escuchando. Buscando un latido, una respiración, un golpe sordo desde las profundidades. Y cada vez que lo hago, cada vez que pego la oreja a la tierra y escucho solo silencio, debería sentir alivio. Pero no lo siento. Porque sé que el silencio no significa que no haya nada ahí abajo. A veces solo significa que lo que está abajo sabe que estás escuchando. Y está esperando a que dejes de hacerlo. La última vez que busqué noticias del Panteón de San Ireneo fue hace unos meses. No encontré mucho. Parece que el municipio dejó de buscarle encargado y el lugar fue declarado en abandono. La barda se cayó en varios tramos, la vegetación se tragó los caminos, y la reja de la entrada se oxidó tanto que ya no cierra. Cualquiera puede entrar. Y eso me preocupa. Me preocupa porque si alguien entra y encuentra la trampilla, si alguien baja como yo bajé, si alguien ve lo que yo vi, esa persona va a sentir lo mismo que yo sentí. Esa curiosidad enferma, esa atracción que no tiene sentido, ese hilo invisible que te jala y no te suelta. Y tal vez esa persona no va a tener la suerte de irse a tiempo. Tal vez para cuando la encuentre, lo que está en la losa ya habrá terminado de despertar. Porque yo no creo que se haya detenido. Yo creo que cada año respira un poco más rápido, que cada año está un poco más cerca de abrir esos ojos que yo vi temblar debajo de unos párpados que no deberían poder moverse. Y cuando los abra, cuando esos ojos finalmente se abran y vean la oscuridad de la cámara y luego la luz del pasadizo y luego el cielo de arriba, todo lo que nosotros conocemos como normal se va a acabar. No con una explosión ni con una catástrofe. Se va a acabar despacio, con un suspiro largo, satisfecho, como el que escuché aquella noche desde la oscuridad de mi cocina. El suspiro de algo que por fin despierta. Algo que siempre estuvo ahí, debajo de nuestros pies, debajo de nuestros muertos, esperando con una paciencia que no tiene nombre. Si están escuchando esto, si llegaron hasta aquí, si se quedaron conmigo hasta el final de esta confesión que nunca debía hacer pero que ya no podía seguir callando, les voy a pedir un favor. Uno solo. Si algún día pasan por la sierra de Michoacán y encuentran un panteón viejo, abandonado, con una barda de piedra negra y una reja oxidada que chilla cuando la abres, no entren. Por lo que más quieran, por sus hijos, por sus familias, por todo lo que les importa en esta vida, no entren. Porque hay cosas en este mundo que están mejor donde están, enterradas, olvidadas, dormidas. Cosas que fueron puestas ahí por gente que sabía más que nosotros, que entendía cosas que nosotros hemos olvidado, y que decidió que lo mejor era sellarlas bajo tierra y dejar que el tiempo las borrara de la memoria. Pero el tiempo no las borró. Las alimentó. Y hay cosas que, una vez que las ves, una vez que las conoces, una vez que tus ojos se cruzan con lo que sea que está detrás de esos párpados cerrados, ya no te dejan ir. Se quedan contigo. Te siguen. Te esperan. Como un perro que encuentra a su dueño. Como una deuda que nunca se paga. Yo lo sé. Porque llevo 18 años sintiéndolo. Y cada noche, cuando apago la luz y cierro los ojos, justo antes de quedarme dormido, justo en ese instante en que uno deja de ser uno y se suelta al vacío del sueño, siento unos párpados que tiemblan en algún lugar debajo de la tierra. Cada vez más fuerte. Cada vez más cerca de la superficie. Y sé, con una certeza que me enferma y que no me deja en paz, que están a punto de abrirse.